César Sebastián es un historietista, ilustrador y diseñador español, licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de Valencia. Ha desempeñado su labor de ilustrador en multitud de proyectos, como portadas de libros y discos, cartelería, libros de textos o storyboards. Desde 2012 es el diseñador de cubiertas de la línea gráfica de la editorial El Nadir, que recupera el trabajo de algunos pioneros del cómic mundial. Y como historietista, su trabajo ha sido publicado en diversas antologías tanto en España como en Estados Unidos. Además es miembro cofundador del sello Inefable TVOs, con quienes obtuvo la beca Injuve. Es autor de Ronson, su novela gráfica de reciente publicación en el sello Outsider Comics. Bueno, pues yo soy César Sebastián, soy dibujante, ilustrador, historietista, también docente de Valencia, en España. Y bueno, yo empecé a dibujar, en realidad, pues como todo el mundo empieza a dibujar a una edad muy temprana, cuando era niño. Y más tarde, pues continué dibujando a lo largo de mi adolescencia. Y ya más tarde cursé Bellas Artes en la Universidad de San Carlos, de aquí de Valencia, en donde me licencié. Y bueno, ya digamos en la facultad empecé a publicar, ¿no? Pues a veces en revistas autoeditadas, alguna pequeña publicación, ya más profesional, también en algunas en periódico, pero cosas como muy ocasionales. Y ya justo después de la facultad fue cuando con un grupo de amigos aquí en Valencia, con René Parra, con Adrián Vago y con Víctor Puchalski, pues fundamos un pequeño sello editorial con el cual pues dar salida a nuestras propias publicaciones. Queríamos hacer cómics, que fuesen cómics un poco más experimentales, o sencillamente hacer los cómics que nos diese la gana, ¿no? Y fue ahí también cuando empecé, pues entré un poco más en contacto con la autoedición, comenzamos a movernos por ferias de autoedición. Entonces, digamos que yo he tenido un pie en el mundo más así de ilustración o de cómic, sobre todo más de ilustración profesional. Y luego, por otro lado, pues el cómic, siempre he tenido un pequeño espacio en el que yo pues autoeditaba o editaba proyectos que no tenían una vocación comercial, sino que eran más obra personal, por así decirlo, ¿no? Y así he continuado hasta la fecha, compaginando ambas cosas y recientemente he publicado mi primera novela gráfica, mi primer trabajo largo, que se titula Ronson, que lo publica la editorial Outsider Comics aquí en España, y ha salido nada hace poquitas semanas. Sería complicado. Yo recuerdo que quizá con 15 años o 14 o 15 años empecé ya a hacer de forma un poco más en serio, pero tampoco era en serio, nunca llegaba a terminar las cosas, era una cosa pues como más como entusiasta lector de cómics a quien le gustaba dibujar, pero le resultaba muy difícil porque al principio hacer cómics es tremendamente difícil. Pero ya entonces iba a una academia a dibujar, aprender a dibujar y tenía muchísimo interés por aprender a dibujar cómics. Entonces, pues ahora tengo casi 35 años, se puede decir que llevo la mayor parte de mi vida ya dibujando cómics, pero creo que ya me lo empecé a tomar más en serio, de publicar y eso, pues cuando empecé más o menos en la Facultad de Bellas Artes, tendría 18, 19 años, ya publiqué algunos trabajos a nivel profesional ahí. Y yo creo que allá sí que empecé a tener ya un cierto nivel, que ahora veo mis trabajos y me parecen muy malos, claro, como a todos nos pasa, pero bueno, ya digamos que en esa época ya me lo empezó a tomar más en serio, digamos, ya tenía un cierto nivel para ir publicando, aunque fuesen pequeñas publicaciones y demás. Bueno, Ronson es una novela gráfica que trata de un hombre maduro, ¿no? Es el protagonista y narrador de la historia que vivió, digamos, se crió en un pequeño pueblo en España a principios de la década de los 60. Y entonces este narrador pues echa la vista atrás sobre su propia infancia, ¿no? Y rememora cómo fue sus primeras décadas de vida pues ya digo, en un pequeño pueblo, en una zona remota de España, ¿no? Entonces es una obra que pues trata por contraste de cómo era la España de entonces, cómo era, en fin, las costumbres, la forma de ver la vida y además la España rural, que tampoco es exactamente igual que la España ya de las grandes ciudades, y cómo es en contraste con nuestra visión del mundo ahora, ¿no? Entonces, digamos que es un cómic que confronta al narrador con sus propios recuerdos.
el relato está inspirado en gran medida por los recuerdos de mi padre. Mi padre sí que encaja por edad en ese perfil, entonces mi padre pues se crió, toda mi familia paterna proviene de un pequeño pueblo de aquí de la Comunidad Valenciana, de Valencia, donde yo vivo, pero del interior, que está ya lindando con la provincia de Cuenca, que es otra, bueno, tiene otra provincia al interior y son zonas rurales, principalmente pues, agrícolas, ganaderas, pues eso, una zona más bien humilde, pobre incluso, diría. Y bueno, mi padre, toda la familia de mi padre proviene de esa zona, de un pequeño pueblo que se llama Sinarcas. Y bueno, mi padre siempre ha tenido recuerdos muy vivos de su infancia y además los ha compartido conmigo sin ningún pudor, ¿no? Incluso algunos tanto escabrosos o comprometedores. Y digamos que a lo largo de los años pues me iba contando historias, ¿no? sobre su infancia. Entonces, claro, estas historias a mí me producían sentimientos un poco ambivalentes, ¿no? Porque por un lado, muchos de los lugares que describía yo los conocía, pero estaban muy cambiados, siguiendo un poco la descripción que le hacía de los mismos. También hacía semblanzas de personajes, ¿no? que yo no había conocido, incluso que él ya ha conocido siendo ellos ancianos y que ya habían fallecido hace muchas décadas. En fin, me describía un mundo que por un lado me resultaba familiar, pero por otro me resultaba un poco pintoresco, incluso a veces brutal, ¿no? Y entonces empecé a darle vueltas a la idea de hacer un cómic, ¿no? Con todo esto. Pero claro, yo no sabía al principio qué forma iba a tener ese cómic, ¿no? En cierto modo, me imaginaba casi por un modo por defecto, yo pensé, bueno, será alguna narración, digamos, que tenga una forma más tradicional, la que hay un personaje al que le sucede una serie de cosas bueno, y de paso pues voy contando un poco cómo era este mundo. Pero luego pues fui grabando a mi padre en algunas conversaciones, yo le grababa con el móvil, a veces sin que él lo supiese, ¿no? Y bueno, y luego iba transcribiendo esas grabaciones y entonces me daba cuenta de cómo la memoria teje una especie de telaraña un poco extraña, ¿no? Cuando tú la vas transcribiendo, ¿no? Y como los recuerdos te van asaltando y saltas de uno a otro. Entonces me di cuenta de que el libro tenía que tener un poco esa estructura, un poco digresiva, un poco más caótica, si se quiere, ¿no? Y centrarme más en aquellos temas que yo quería contar, más que en fin, los eventos que atravesasen la vida del personaje. Quería que fuese más un libro que pusiese el foco de atención en el mundo que el personaje observa más que en el personaje mismo, ¿no? O en los avatares del personaje. Claro, yo también pensaba a veces en qué tipo de narrativa visual era la correcta, ¿no? Qué estilo, qué enfoque para esta historia, ¿no? Porque obviamente es una historia con mucha meditación, con mucha reflexión por parte del personaje, del narrador, ¿no? Y en cierto modo no se basa en una narrativa, digamos, de plano contra plano cinematográfico, en una serie de acciones concatenadas, sino que a veces son como una serie de estampas dispersas, ¿no? De pequeños momentos que uno nos va llevando a otros y que a veces el propio narrador es el nexo. Entonces, opté por un estilo visual, pues como te decía antes, como muy riguroso, por eso también recurrí a abundante documentación fotográfica, pero también principalmente porque, claro, yo quería retratar una realidad muy concreta, ¿no? O sea, yo quería retratar un pueblo como el mío en los años 60, entonces no quería que pareciese un pueblo genérico, ¿no? Que pudiese ser de cualquier sitio, aunque luego mucha gente cuando lo lea va a identificarse seguramente o va a relacionar lo que yo cuento con su propio pueblo en España o incluso en otros sitios, pero quería que tuviese las características propias de mi pueblo y que pues los niños pareciesen niños y niños de la época con su indumentaria, ¿no? Que la gente tuviese las ropas o que la propia arquitectura de las casas, incluso las casas derruidas, de las afueras, el paisaje, todo eso tuviese que ver con la realidad que yo conozco, ¿no? La realidad que mi padre también, pues, donde él se crió, que conoció en su época, ¿no? Y por eso recurría a abundante material fotográfico, pues desde libros, mi álbum de fotos familiar o incluso fotografías que yo tomé para reconstruir un poco eso con la mayor precisión y fidelidad posible, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, eso, lo que comentas a nivel narrativo, ¿no? Pues intenté que fuese una narración, pues más bien
que tendiese más a la pausa y a la contemplación más que al precipitarse en la acción, ¿no? Porque realmente no es en eso en lo que se basa. Pero más que nada porque tampoco creo que en eso se base la memoria, ¿no? Cuando uno intenta reconstruir su propia memoria, uno no tiene una serie de imágenes concatenadas, ¿no? De gran precisión y con movimiento y acción, ¿no? A veces son imágenes difusas, muy fragmentadas, ¿no? Y creo que la narración de Ronson, en cierto modo, replica un poco ese fluir de los recuerdos, ¿no? que tenemos. Pues desde el inicio de que empecé a tomar notas y demás, ya más seriamente para estructurar la historia hasta que terminé de dibujarlo, pues aproximadamente unos 3 años, que es muchísimo tiempo, pero claro, también hay que comprender que lo iba haciendo un poco pues en mi tiempo libre, ¿no? Digamos, era una labor que iba haciendo pues cuando tengo algún hueco, ¿no? Entre mis encargos de ilustración o cuando doy clases, entonces... Y también porque, claro, es un trabajo muy laborioso, ¿no? O sea, si dibujas como yo dibujo, que no es que sea mejor ni peor, pero cuando necesitas mucha documentación, ser muy riguroso, tu estilo es naturalista, el naturalismo en la representación es muy esclavo, ¿no? Porque eres esclavo de la realidad y la realidad es algo que todo el mundo identifica más o menos, ¿no? Entonces, cualquier cosa fuera de sitio, cualquier pequeño detalle que no encaja con el periodo, que no está bien construido, llama mucho la atención, entonces tienes que estar continuamente peleando por hacerlo con gran precisión. Entonces sí, tardé alrededor de 3 años, puede que un poco más, no sé exactamente, pero por ahí, sí. O sea, Sí, como de que hecho, lo tengo por aquí, puedo enseñar un ejemplar. No sé si aquí se va a apreciar. Muy chulo. Es cartón, esto es, en fin, es como tela. Ajá. Y el cartón está serigrafiado en tinta blanca y en tinta negra. Y luego además las páginas tienen un troquelado, que no sé si se aprecia, como si fuese una fotografía así antigua. Y bueno, la verdad es que a nivel de producción es un libro muy bonito, ha quedado muy bien. Eso es cosa de mi editor, que tiene ideas fabulosas siempre para producir los libros. Él me propuso hacer esto, pues eso, como es un libro que habla pues de la España rural, que tiene, en cierto modo, pues habla de un mundo bastante austero, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la memoria, con las viejas fotografías, pues quería un poco que la forma del libro se asemejase a esto, ¿no? Y entonces se le ocurrió lo de hacer la cubierta con cartón crudo y en 2 tintas. Y bueno, a mí se me ocurrió esta idea de utilizar el blanco como una luz, ¿no? Que se proyecta a través de las hojas de un árbol o de una parra. Y nada, y bueno, luego está impreso en 2 tintas, el interior está impreso en tinta negra y en una tinta Pantone así en color ocre, así tirando a dorado verdoso. También porque quería que emulase un poco pues los paisajes de mi pueblo, ¿no? De esa zona, y que tuviese un cierto poder evocador el color también. Sí, es muy buena pregunta, porque de hecho era mi principal miedo también, ¿no? Que no caer en la nostalgia, ¿no? No querer hacer un relato que idealizase el pasado. Para empezar, porque estamos hablando de una España en la que regía una dictadura fascista, ¿no? Entonces, si idealizas ese momento histórico, entras ya en un terreno pues, de alinearte, ¿no? con ese tipo de ideologías, cosa que no pueden estar más lejos de mi forma de ver el mundo. Y por otro lado también porque me parece que es una forma de falsear el pasado, que realmente pues o sea, si uno mismo atiende a su propia biografía, ¿no? y a cómo nos sentimos al recordar las cosas, tenemos que ponernos siempre un poco en guardia, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar que todo lo que hemos vivido fue genial y que nuestro presente es peor o nuestro porvenir es más duro, y no es así para nada. Entonces, yo quería en fin, que contar todas las cosas tal y como ocurrieron, porque mi padre tampoco es una persona que idealice necesariamente el pasado. Obviamente tuvo una infancia muy feliz y él es consciente de eso y lo recalca continuamente, pero también le pasaba muchas veces que al recordar ciertos sucesos, ¿no? En fin, ciertos fenómenos recurrentes, ¿no? en su infancia, pues le resultaba como un contraste brutal, ¿no? Como decía, madre mía, esto era normal entonces y ahora no lo veo en absoluto normal, me parece monstruoso, ¿no? Entonces, me parecía que el punto de vista que yo tenía que elegir tenía que ser un poco, en cierto modo, distante, ¿no? Con respecto a la acción. Es decir, el narrador obviamente nos cuenta las cosas en primera persona, pero quería que la parte visual, que al final es la que yo creo que tiene más protagonismo en el cómic, aunque en mi cómic hay mucho texto,
tuviese ese halo de fiabilidad. Es decir, que cuando uno nos cuenta, cuando alguien nos cuenta algo sucedido, ¿no? De viva voz o incluso por escrito, podemos pensar que nos miente, pero si hemos visto nosotros con nuestra propia mirada eso mismo, sabemos lo que ocurrió, ¿no? Que todo lo que vemos con nuestros ojos tendemos a pensar que es más cierto que la palabra escrita o la palabra hablada. Entonces yo quería eso, que la representación visual fuese muy rigurosa y fuese fiable y que en cierto modo fuese distante. Quiero decir con esto que no hubiese un exceso de dramatización de las cosas, que no intentase guiar los sentimientos del lector por la historia, sino que se lo mostrase desde una cierta distancia para que el lector tuviese la capacidad para juzgar, en fin, él mismo o ella misma, ¿no? Los hechos que yo le estoy contando. Claro, de la historia reciente, la historia del siglo XX español, obviamente el periodo más tratado, pues obviamente es el de la guerra civil e incluso el de la posguerra, sobre todo el de la posguerra más inmediata, claro, porque fue el gran suceso, ¿no? Suceso trágico en nuestra historia y por tanto pues ha ocupado gran parte de la ficción, ¿no? Yo en mi caso no quería contar eso, pero no por nada, porque también es una cosa que a mí me interesaría tratar y me parece que es oportuno, sobre todo porque la guerra civil siempre parece un territorio a disputar políticamente en España, ¿no? Siempre todavía perviven esos dos bandos en cierto modo, ¿no? Y es un poco triste, ¿no? Porque muchas veces estas trincheras que se cavan ideológicas, quiero decir, tiene mucho que ver con falsear la historia. Entonces yo creo que la ficción tiene yo creo incluso la responsabilidad a veces de decir, no, vamos a contar, pero vamos a contar las cosas desde la pura empatía, con unos personajes, con historias mínimas, ¿no? Y eso a veces despierta más la conciencia que hablar de un gran relato que tiende un poco a la abstracción. Pero yo en mi caso quería hablar no sé, de la infancia sobre todo, de la memoria, todo ello con el pretexto también de hablar de la infancia de mi padre y también de mis raíces familiares, ¿no? Del lugar del que yo provengo, sin tampoco cargar las cintas a nivel político demasiado, pero sobre todo intentando contar, en fin, como a veces sucesos muy mínimos que ilustran bastante bien, yo creo, cómo era la sociedad entonces, ¿no? Como muchas cosas. Ahora yo creo que aquí en España también hay ciertos personajes famosos, ¿no? Ahora acostumbran a decir en televisión en fin, que ya no se puede decir nada, que hay una falta de libertad y tal, y es una tontería enorme, ¿no? Yo creo que eso es una barbaridad decir eso. Entonces sí que no había libertad, ¿no? O sea, tú vete a los años 50 o a los años 60 en España, no podías decir lo que tú quisieses, ¿no? Porque podían meterte en la cárcel directamente. Entonces, pues en fin, a partir de una serie pues a veces anécdotas o pequeñas semblanzas y demás, yo quería un poco ilustrar una especie de tapiz, ¿no? Sobre el mundo rural, la sociedad rural del franquismo, ¿no? Que tenía, pues obviamente, cosas luminosas porque, bueno, en fin, la gente, en general los ciudadanos eran gente humilde y trabajadora, pero también había cosas siniestras, ¿no? Cosas que hoy en día veríamos como una aberración, ¿no? Y que por suerte hemos superado, ¿no? Y yo quería también que por contraste se apreciase ese progreso moral del que ahora disfrutamos, que es fruto de un esfuerzo colectivo de muchas décadas, que no es algo que nos venga regalado, ni mucho menos. Sí, por ahora, o sea, ha tenido, en el poco tiempo que lleva a la venta, una respuesta increíble. O sea, yo ni en mis mejores sueños imaginaba que fuese a tener esta respuesta tan positiva, que tantísima gente lo estuviese leyendo y compartiendo una opinión muy entusiasta, ¿no? En redes sociales, gente a la que conozco que también lo ha leído y le ha gustado mucho, o sea que estoy contentísimo porque yo no pensé, bueno, yo pensaba que era un cómic con una vocación muy minoritaria, ¿no? Una cosa que igual iba a apelar al interés de muy poca gente y que muy difícilmente fuese a alcanzar un público así amplio y la verdad es que mi impresión ahora mismo es que me equivocaba, o sea que realmente tiene, en fin, está interesando a mucha más gente de la que yo esperaba, ¿no? Y claro, y ahora pues mi idea sería pues, y también la idea de mi editor, intentar buscar otros editores, ¿no? Fuera de España que estuviesen interesados en publicar la obra en otros idiomas, que sería pues, la verdad para mí, en fin, me haría muchísima ilusión, sobre todo porque, claro, también yo pensaba, bueno, es una obra igual difícil de publicar fuera, precisamente porque es muy española, ¿no? O sea, para entendernos.
Pero luego, por otro lado, a veces pienso, bueno, a mí realmente como lector me gusta mucho leer precisamente eso, obras de realidades muy específicas de otros países que yo no conozco, y incluso eso para mí es un aliciente para comprar y leer un cómic, ¿no? O una obra literaria, lo que sea, de cualquier tipo, ¿no? Incluso ver una película, porque me interesa conocer otras realidades. Entonces, pues ahora vamos a intentar un poco a ver si moverlo por ahí, a ver si hubiese suerte y se pudiese publicar en otro país. Bueno, yo creo que lo que mejor veo del cómic en España, yo creo que hay muchísimo nivel, que hay grandes creadores, además de todas las generaciones, de todas las edades, porque hay grandes veteranos que llevan muchísimos años ya publicando profesionalmente, y también muchísima gente joven, como yo, más joven incluso, que tienen ya un nivel espectacular y creo que hay una gran diversidad de voces, ¿no? O sea, que antes igual el cómic estaba más encaminado a unos determinados géneros, que apelaba a un determinado público más masculino y demás, pero creo que eso ha cambiado muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Y ahora mismo hay una eclosión tremenda, ¿no? No sé, de formas de ver el cómic, ¿no? Distintas, ¿no? Hay cómic muy experimental, de vanguardia, hay cómic más cercano a la novela gráfica, ¿no? Con una sensibilidad más, no sé, tipo social o lo que sea, cómic underground, como mucho más irreverente, y luego cómic pues a lo mejor con una vocación más comercial, y todos ellos conviven con total naturalidad, ya no hay como unas cosas por encima de otras, al menos yo no lo veo tan claro, ¿no? Y creo que eso para mí sería lo mejor, la salud, digamos, creativa que tiene ahora mismo el cómic español, porque cuando voy a una librería de cómics, pues siempre se me quedan cosas por comprar y por leer, porque es imposible, no sé, cogerlo, comprarlo todo, ¿no? Hay muchísimos títulos que a mí personalmente me interesan. Luego, por otro lado, sí que diría bueno, las condiciones de producción son difíciles, es muy difícil ganarse la vida con esto, y menos aquí en España es prácticamente imposible. Tampoco hay muchas ayudas a la creación y a la producción y a la edición. Entonces lo tenemos muy difícil muchas veces, sobre todo la gente que igual, porque si uno viene de una familia acomodada y puede permitirse el lujo de dibujar cómics y demás, porque tiene un buen salario o lo que sea, pues quizá lo hace, pero creo que al final la producción artística se está convirtiendo en un privilegio de la clase media o media alta, ¿no? Y eso me parece una tragedia, porque en realidad creo que debería haber un gran esfuerzo público por hacer que los talentos, al igual que existen en otras áreas, ¿no? puedan desarrollarse, y creo que eso no se está produciendo. Y tampoco hay mucho apoyo a la edición de cómics españoles en España, me refiero a la industria propia, ¿no? Me da la impresión de que el mercado está muy saturado ahora mismo, se publica demasiado, muchas veces material de muy poca calidad, y sobre todo material también que viene de fuera, ¿no? Que dices, hombre, si vas a publicar material comercial, pues a lo mejor deberías apostar por lo de aquí, ¿no? Y así además tendríamos una industria capaz de competir con otras, porque podríamos también exportar material afuera, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que es no sé, casi por una especie de inercia productiva, ¿no? No sé, por la forma, ¿no? Por esa especie de maquinaria capitalista en la que también está metida en la industria editorial, pues se siguen publicando mensualmente cantidad de títulos pues, que vienen de, pues, no sé, manga o cómic americano, o cómic europeo, de todo tipo, que igual no tiene mucha repercusión, no tiene tampoco mucha calidad, pero sí que, claro, esa avalancha de títulos a veces lo que hacen es impedir que otros que sí que tienen gran valía tengan, ¿no? que tengan más visibilidad o tengan más protagonismo. Entonces, a veces pienso en fin, si de mí dependiese, yo creo que se publicarían menos títulos, se trataría mejor también, con más cuidado, se trataría con más cuidado cada título, ¿no? Por parte del editor, le podría un mayor empeño en la promoción, en la difusión de la obra. Pero eso también tiene que venir por un esfuerzo público, yo creo, ¿no? Como decía antes, lo de las bibliotecas, yo pienso que es igual con el sector editorial, que parece como si estuviésemos, hay gente que piensa que es como si estuviésemos mendigando, ¿no? Un poco de atención, un poco de cariño o afecto. Pero no es así. Yo creo que, por ejemplo, la industria del cine en España recibe cantidad de ayudas, ¿no? O sea, eso es algo que se sabe y me parece estupendo. Yo no soy de los que están en contra de ello, pero sí que me pregunto por qué el cine sí y los cómics no, cuando el cómic justamente es una industria que necesitaría de una ínfima parte de lo que necesita el cine para pegar un empujón tremendo. Si tuviésemos no sé, la centésima parte de lo que disfruta el cine en subvenciones, la industria del cómic, sobre todo los creadores españoles,
tendríamos la oportunidad de hacer carrera, ¿no? Yo pienso que hay mucha gente como yo que no produce más cómics porque no se lo puede permitir, sencillamente, porque si por mí fuese eso lo haría mis obras, pero es imposible para mí, no me lo puedo permitir económicamente hablando. También lo que hace falta, que yo creo que eso es algo que quizá por la lógica del funcionamiento en la política institucional, pero faltaría un plan a largo plazo. Y eso es casi imposible porque aquí en España, imagino que en México será parecido, cada partido político llega y deshace todo lo que ha hecho el anterior y no hay un acuerdo tan grande por parte de los partidos que van a gobernar este país como para que haya un plan de futuro, ¿no? Una planificación, ¿no? Pero bueno, eso se puede extender a cualquier aspecto de la vida política, porque tampoco hay ninguna planificación a nivel económico de ningún tipo y vivimos en un caos perpetuo precisamente por eso, ¿no? Pero si hubiese un plan, un acuerdo por lo menos, ¿no? En fin, para dar una serie de ayudas, para fomentar la lectura, para fomentar la producción a largo plazo, ¿no? A lo mejor en una generación o dos se conseguirían maravillas, pero mientras eso no se haga, pues va a seguir siendo, yo creo, una industria muy precaria. Es una pregunta complicada porque la verdad es que yo tengo un gusto bastante ecléctico. Realmente no hay a priori ningún género que no me guste, ¿no? O sea, bueno, obviamente hay géneros que me puedan interesar más o menos. Por ejemplo, superhéroes. Yo pues he leído muchísimo cómic de superhéroes cuando era chaval, cuando era adolescente, y ahora no es particularmente un género que me interese mucho ahora. Como que ya cumplí el cupo. Aún así, me sigue pareciendo que hay muy buenos cómics de superhéroes, pero de entre toda la cantidad que se produce es una muy mínima parte. Entonces, no sé, a mí personalmente, digamos que el común denominador a todos los cómics que a mí me interesan suele ser aquellos en los que claramente trasluce la voz del autor que lo ha hecho, ¿no? Que el autor está presente, o sus inquietudes, su universo personal, su forma de dibujar, su forma de narrar, no se ha doblegado a las inquietudes o la demanda de una industria, ¿no? Es decir, que no ha cambiado su forma de enfocar el cómic para complacer a un editor o para complacer a una industria, sino que ha intentado imponer su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me interesa. Entonces, supongo que es más fácil encontrar eso igual en un fanzine o en una novela gráfica, un cómic alternativo, en un cómic underground o en un trabajo, pues, digamos, no me gusta mucho decir la etiqueta de autor, ¿no? Pero es más fácil encontrar en un cómic de autor ese tipo de cosas que a lo mejor en un cómic muy abiertamente industrial. Pero también lo hay, o sea, hay álbumes franco-belgas que claramente forman parte de esa tradición de cómic de aventuras, de entretenimiento, que sin embargo tienen una factura exquisita y que me parecen son de mis favoritos. Y lo mismo digo con el cómic de superhéroes. Hay casos de cómics de superhéroes que a mí me impactaron mucho cuando los leí, los sigo teniendo como referentes, pero porque yo creo que trascienden el personaje o la colección, ¿no? O sea, uno lee un cómic no sé, de Frank Miller y David Mazzucchelli o algo así, y dices, bueno, es que realmente es un cómic de Daredevil o de Batman o lo que sea, pero da igual casi el personaje, realmente lo que me interesa porque son estos autores que están presentes ahí y están hablando de las cosas que a ellos les preocupan y lo están filtrando todo por un personaje, ¿no? Entonces, realmente yo lo que busco es eso, como total honestidad por parte del autor que me esté contando esa historia, ¿no? A veces se entiende por experimentación en el cómic cosas bueno, que igual yo no consideraría experimentación. Entendido por el hecho de que experimentar es como intentar transitar un espacio que nadie ha transitado previamente, ¿no? Como en la ciencia, cuando alguien experimenta está probando algo que nadie ha probado. Pero a veces en el cómic se habla de experimentación sencillamente cuando se rompe, digamos, la estructura de la página o se hacen cosas con un determinado tipo de grafismo, ¿no? Pero luego a nivel narrativo igual tampoco hay una propuesta seria por explorar los límites del cómic. Eso me puede interesar la experimentación, pero personalmente igual me interesa más el tema, ¿no? que trate el cómic, ¿no? Que sea un, pues no sé, si es un tema, no sé, puede ser biográfico, histórico o algo así, pues igual me interesa más. A lo mejor, pero por ejemplo, hay mucha biografía en cómic a día de hoy. En España se está publicando muchas biografías en cómic y la mayoría me parecen muy malas, porque me parecen muy descuidadas, me parecen productos un poco oportunistas. Entonces eso no necesariamente me tiene por qué gustar, ¿no? O sea, y sí que valoro mucho, también quizá por mi formación, ¿no? Por mi aprecio por la técnica, ¿no? Pues yo sí que me dejo guiar bastante por mis instintos en cuanto al dibujo, ¿no? Si me gusta el dibujo o no, si aprecio el dibujo. Si abro un cómic en la librería y me atrae mucho el dibujo y me atrae la propuesta a nivel gráfico y narrativo,
probablemente me lo lleve a casa. O sea, luego a lo mejor como lectura no me agrada tanto y a veces me pasa al contrario, que determinados cómics que a lo mejor no me atraen mucho a nivel gráfico, luego los leo y me deslumbran, ¿no? Pero sí que tengo un poco ese prejuicio porque valoro bastante el aspecto técnico, quizá por eso también por mi forma de entender el dibujo en el cómic. Sí, es complicado también porque a veces hay un desencuentro total entre la generación de los profesores, ¿no? Que se criaron leyendo un determinado tipo de cómic que probablemente al público infantil o juvenil o lo que sea de ahora no le atrae en absoluto, y el que de verdad le atrae a los chavales, que probablemente a una persona adulta pues no le parece a lo mejor de gran valor, ¿no? Porque ahora los chavales están muy deslumbrados por el manga, ¿no? Y gran parte del manga que se produce, estoy convencido que está muy bien, pero la mayoría no creo que tenga tampoco demasiada calidad o no me parece lo suficiente como para formar parte de un currículo académico que entiendo que tiene que tener diferentes, o sea, que tiene que aunar una serie de cualidades, ¿no? Que garanticen su calidad y que es un producto que va a ser como un clásico, ¿no? Entonces, no sé, creo que algunos de los cómics, hasta donde yo sé aquí en España, algunos profesores sí que tienen como lecturas recomendadas. Yo también soy docente en un máster, doy clase de dibujo, de cómic en un máster, y algunos de los alumnos que yo he tenido sí que me han comentado, pues, porque yo siempre pregunto, ¿sois lectores de cómic? ¿Habéis dibujado cómic y tal? Y algunos de ellos me dicen, bueno, yo apenas he leído, pero tuve un profesor en bachiller que me recomendó o me mandó como lectura pues algún cómic, ¿no? Y ese es como a veces el poco contacto que han tenido con los cómics, lo cual me sorprende, pero todos me comentan que los cómics que les han dado a leer les gustaron, le impresionaron, y casi todos son pues Maus de Art Spiegelman o por ejemplo La Guerra de las Trincheras de Jacques Tardy, en fin, cómics de tipo histórico que incluso puede ser que sea el profesor de historia quien te ha mandado leerlo, no necesariamente a lo mejor un profesor de literatura, no lo sé muy seguro, ¿no? Esos dos, por ejemplo, me parecen grandes trabajos y creo que en general suelen causar un gran impacto tanto al público juvenil como al público ya más adulto, ¿no? Porque la gente que, yo, por ejemplo, aquí en España, gente así más, pues de la generación de mis padres que les he recomendado una lectura en cómic, he recomendado El arte de volar de Altarriba y Kim. Y todo el mundo también ha quedado realmente deslumbrado, ¿no? Les parece, claro, es un trabajo que tiene un nivel altísimo y que podría compararse con las mejores obras de la literatura que forman parte, digamos, del currículo académico aquí en España. Entonces, esos tres cómics yo diría que me parecen grandes ejemplos, pero hay muchos otros que igual pues pasan un poco más, no, bueno, que son grandes obras, pero igual es difícil seducir a un chaval que tenga esa edad, ¿no? Y que pueda a lo mejor comprenderlo, porque a mí me parece importante también que a esa edad puedas seleccionar, seas capaz de seleccionar un cómic que a un chaval le pueda fascinar, le pueda interesar muchísimo y se pueda emocionar muchísimo leyendo, pero que tenga una conexión cercana, que sea una narrativa transparente de manera que no se sienta intimidado tampoco por cómo está hecho, que pueda leerlo con total facilidad cualquier persona. Yo creo que eso es muy importante y creo que esos cómics que he nombrado creo que lo tienen, ¿no? Que son totalmente asequibles a personas tanto jóvenes como ya más mayores. Bueno, en primer lugar, a ver, yo creo que un editor primero tiene que ofrecerte unas condiciones económicas al menos justas, es decir, que porcentualmente tú obtengas una parte justa por el beneficio que se obtenga de la venta de ese libro, ¿no? Esto parece una obviedad, pero a veces uno escucha pues sobre contratos, son historias sobre contratos en los que el autor firma para toda la eternidad o con porcentajes bajísimos. Entonces, yo creo que el autor tiene que, primero, si es una obra que es tuya, que es personal, tienes que, en realidad, pues tú le cedes, digamos, durante 5 o 7 años, lo que sea, al editor la posibilidad de publicar tu trabajo, pero tu trabajo tiene que pertenecerte a ti porque es tu patrimonio, ¿no? Y luego, por otro lado, pues ofrecerte un porcentaje justo eh, y una tirada, ¿no? Una tirada de ejemplares pues que tenga un mínimo, ¿no? Para que te merezca la pena hacer el trabajo, ¿no? Porque igual si te dicen voy a imprimir 200 ejemplares o 300, pues dices, hombre, pero es que esto es un trabajo enorme, necesito que por lo menos tú apuestes por mí y seas capaz de darle una gran difusión, que el libro tenga una mínima distribución
que llegue a las librerías, vaya, ¿no? Que pueda abastecer a una demanda. Y sobre todo un editor tiene, pues primero, también que cuidar mucho el producto, es decir, que tú lo que tienes que es producir algo con mucha calidad, ¿no? Con toda la calidad posible. Eso no significa llenar el libro de avalorios y hacerlo a todo lujo necesariamente, sino que la producción del libro sea acorde al contenido, es decir, que el libro sea un objeto que tenga sentido por sí mismo, ¿no? Y que cuente una historia. Para mí eso es importante y en Ronson yo creo que estoy muy contento por eso, porque yo creo que el libro como objeto en sí ya dice algo del contenido. Incluso diría que el contenido es casi inseparable de la forma que tiene, ¿no? Eh, y luego también un editor tiene que hacer un esfuerzo promocional, eso es fundamental. Tiene que enviar tu trabajo a los diferentes medios de comunicación, a asociaciones, a todo tipo de personal que pueda tener un altavoz para promocionar tu obra. Y también tiene que facilitarte la posibilidad de viajar, hacer firmas, hacer eventos, charlas, todo tipo de entrevistas con medios de prensa. Todo ese tipo de cosas para mí son fundamentales, ¿no? Porque de otro modo tu obra cae en el vacío, cae en el olvido, porque además hoy en día que se publica tantísimo, si tu obra no recibe un esfuerzo de promoción por parte del editor, pues probablemente pase desapercibida y al mes siguiente ya la gente se haya olvidado de ella, ¿no? Entonces, el esfuerzo del editor tiene que ser por pelear, ¿no? Y sencillamente, dado que tú has hecho un esfuerzo enorme por dibujar y por escribir tu obra, ¿no? Que has tardado años, probablemente como es mi caso, el editor yo creo que tiene que hacer también un esfuerzo, al menos proporcional en su ámbito, ¿no? Tiene que ser lo suficientemente profesional para compensar tu esfuerzo y para hacer que la cosa funcione, sencillamente, porque esto es un trabajo en equipo, al final, así lo veo yo. Tiene que ser un esfuerzo en equipo. A ver, yo creo que una persona que se dice editor, en general tiene también un interés en ganar dinero, es decir, eso es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Entonces, si tú vendes un libro con un precio en la portada, pongamos, de 20 euros, ¿no? Y tú ya sabes que de esos 20 euros el editor, el distribuidor, el impresor van a ganar un dinero, el autor tiene la obligación también de exigir su parte. Eso es así. Entonces, yo no trabajaría gratis porque todo el resto de la cadena productiva no trabaja gratis. O sea, si el señor que tiene la imprenta no trabaja gratis, trabaja por dinero. Si el señor que vende el libro en la librería trabaja por dinero, si el señor que vende, ¿no? O el equipo, la gente que trabaje en distribución del libro gana dinero y la editorial también gana dinero, lo justo es que el autor gane dinero. No digo que tenga que hacerse rico, porque ya sabemos que esto funciona, en fin, cómo funciona, pero por lo menos que vea justamente retribuido, al menos porcentualmente, su esfuerzo. Porque si no es así, estás regalando tu trabajo, y si regalas tu trabajo, entonces estás lanzando el mensaje de que tu trabajo no vale nada, ¿no? Y claro, tu trabajo vale muchísimo. Y yo creo que eso también, creo que tenemos que insistirnos, ¿no? La gente que nos dedicamos a labores de tipo cultural, ¿no? Artística, literaria, o lo que sea, tenemos que recordarnos continuamente de que esto también es un trabajo, ¿no? Y que mucha gente gana dinero con esto. Incluso mucha gente gana mucho dinero con esto, menos nosotros, ¿no? Entonces, es eso, hay que exigir. Yo no trabajo gratis, vamos, nunca. Pero es que incluso si a mí me pasa, y yo creo que no soy el único, que a veces un amigo te dice, mira, necesito quiero un dibujo para un cartel de no sé qué, ¿no? Quiero que me hagas una ilustración para una invitación de no sé cuántos. Mis propios amigos a mí nunca me han pedido nada gratis, ¿no? Mis amigos más cercanos insisten en querer pagarme, aunque no me pueden pagar mucho, pero me pagan algo, ¿no? Entonces, si una persona que es muy cercana y que con la confianza podría decirme, oye, hazmelo gratis, no me lo pide, ¿cómo voy a decir, cómo voy a tolerar que una persona que no conozco de nada y que encima tiene un ánimo de lucro no me quiera pagar? Entonces, no, yo no lo hago, claro, no. Sí, eso a mí me recuerda, hace un año, un poco más de un año, estuve en Tetuán, invitado por el Instituto Cervantes, en Marruecos, y ahí pues nos encontramos, los que fuimos ahí, pues que también había un público joven, ¿no? Con mucha curiosidad, mucho interés por el cómic, hacía cómic, algunos de ellos con bastante talento, pero cuando les preguntabas por editoriales, por tejido editorial, nos decían no hay, ¿no? No hay editoriales, no hay librerías tampoco apenas que vendan este tipo de cosas. Entonces, te encontrabas con un panorama bastante poco alentador y muy triste, ¿no? Porque la mayor parte de esos chicos decían, bueno, por lo menos sabemos francés, entonces
podemos enviar nuestro trabajo a algún editor en Francia, pero no existía un tejido propio y eso era muy triste, ¿no? Porque, claro, ellos no tienen forma de enseñarle su trabajo a un editor profesional, que ese editor les guíe. Luego, al mismo tiempo, yo creo que la educación de alguien que dibuja cómic no es solo sentarse a dibujar, sino tienes que tener una cierta cultura visual. Y esa cultura visual pasa por tener, ¿sabes?, a tu disposición muchísimo material, pues en bibliotecas, en librerías, en todas partes. Y si no lo tienes, claro, eso es una desventaja, es jodido, ¿no? Y claro, todo eso es responsabilidad también como digo, de la administración. A mí me pareció cuando fui allí a Marruecos muy, muy triste que la Facultad misma de Bellas Artes allí fuese financiada por el gobierno español, que ahí no hubiese ningún interés por parte de la administración pública en cultivar las artes y la enseñanza artística ni nada por el estilo. Pese que sí que había una gran inquietud y mucha curiosidad, muchísimo interés por parte del público joven, ¿no? Y preguntaban, ¿no? Y te querían enseñarte el trabajo y demás. Y yo estaba encantado, ¿no? Porque decía, joder, si estos chicos estuviesen en España, seguramente llegarían muy lejos, pero claro, tienen una desventaja y es esa, ¿no? Que no tienen a su disposición todo lo que yo he tenido, que por eso yo me siento muy privilegiado. Y claro, eso sí que yo creo que es necesario, ¿no? Y el hecho de que existan editoriales que sepan, que tengan experiencia, ¿no? Tratando con material gráfico, con llevándolo a imprenta, promocionándolo, que haya muchos puntos de venta, que haya también una cierta sensibilidad por parte de los medios de comunicación a la hora de tratar el cómic, que eso yo creo que también ha hecho mucho bien aquí en España, ¿no? Porque aquí, hace unas décadas, era impensable que un periódico, por ejemplo, hablase de una novela gráfica publicada, ¿no?, por un autor como yo, ¿no? Y ahora es lo más habitual del mundo. Todos los diarios y revistas culturales y publicaciones de todo tipo tienen un espacio dedicado al cómic. O los programas de radio, de la Radio Nacional y demás aquí. Entonces, eso, claro, eso ha sido gracias a un gran esfuerzo, pero bueno, creo que es cuestión de, también, insisto, de tiempo y de mucho esfuerzo, obviamente, ¿no?, para que la gente empiece a darse cuenta de que es un medio de expresión muy rico vamos, que hay que reivindicarlo, desde luego, como cualquier otro. Sí, es que, claro, justamente el trabajo del cómic es un esfuerzo, pues, muy a largo plazo, que requiere de mucha concentración, de mucho recogimiento y de silencio, estar trabajando durante mucho tiempo a solas en tu estudio. Y claro, eso, para empezar, mucha gente no lo comprende o no es capaz de hacerlo porque tampoco tiene ni los medios económicos o no tiene la paciencia. Y también es muy vocacional, requiere de muchísimos años de esfuerzo previo, ¿no? O sea, yo he hecho esta primera novela gráfica, pero como decía antes, pues llevo muchísimo tiempo dibujando cómics y demás. Entonces, claro, hacer entender esto a mucha gente, pues es muy difícil, ¿no? Porque ya digo, se esfuerza más, o sea, se premia más por lo inmediato, ¿no? Lo que dé un rédito inmediato y no algo que se ha cultivado durante mucho tiempo para recoger el fruto décadas después, probablemente. Vamos, yo estoy convencido que eso no es así en absoluto. Yo creo que eso siempre pasa por un esfuerzo colectivo. Es imposible que de un esfuerzo individual, hombre, se pueden conseguir cosas con esfuerzo individual, pero al final tu parcela de influencia es mínima, ¿no? O sea, es muy, muy pequeña. Y claro, pues si uno es multimillonario, ¿no?, pues igual puede hacer mucho más que alguien muy, muy modesto, ¿no? Pero al final es eso, tiene que ser un esfuerzo por parte pues sí, por parte de las autoridades, por parte del tejido cultural del país, de todos los agentes culturales, de autores, editores, etcétera, de una serie de personas, ¿no?, y de grupos de personas. Entonces, pero lleva mucho tiempo. Yo creo que ese es el problema que yo veo, que cualquier esfuerzo que sea en favor de la cultura necesita un consenso muy amplio y es un proyecto a largo plazo. Y vivimos en una sociedad en la que todo va muy rápido, que todo es muy cortoplacista. Entonces es como que siempre va un poco por detrás de cómo debería ir, a mi juicio, ¿no? Pero bueno, sobre todo es que además lo que se necesita principalmente aquí en España, eso lo veo también, son más lectores, ¿no? Porque claro, ¿cómo generas dinero si no hay lectores? Pues tienes que crear lectores, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿cómo se crean lectores? Pues acostumbrando a la gente a leer desde edad temprana, haciendo un esfuerzo para que los libros puedan llegar a todas partes, ¿no? Y hacer un esfuerzo promocional, facilitar que la gente los descubra, ¿no? Porque a veces es sencillamente que la gente desconoce lo que hay, ¿sabes? Es tan sencillo como eso. Sí, a ver, yo creo que el principal problema que yo veo de la piratería en el ámbito digital es que
yo creo que puede llegar a destruir parte del tejido productivo cultural, ¿no? Porque, claro, el problema está en que para un creador llevar a cabo un proyecto como un cómic, ¿no? Que es algo muy largo, muy, muy laborioso y que rara vez compensa económicamente, pues eso, es muy, muy duro. Para que encima del poco rédito que ya uno de por sí obtiene, si encima contamos con la piratería, pues puede llegar a ser dañino. Pero por otro lado, yo entiendo perfectamente también la postura de muchos que dirán, bueno, es que no tengo capacidad económica para consumir todo tipo de productos, todos los que yo quiero consumir. Entonces, también por otro lado pienso, claro, comprendo perfectamente a esa persona, incluso yo he sido esa persona en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, tampoco puedo ser tan hipócrita de decir no a la piratería, ¿no? Porque sería como decir no, solo no a la piratería cuando a mí me daña, ¿no? Creo creo que debería haber como alternativas. Yo creo que aquí en España, al menos hasta donde yo sé, bibliotecas de aquí de mi región tienen la opción de tú abrirte una ficha pública, un carnet como de biblioteca, pero al mismo tiempo tienes una plataforma digital con la cual puedes leer cómics desde tu casa, en tu iPad, en tu teléfono móvil o lo que sea, haciéndolo perfectamente legal. De manera que luego el autor percibe una parte del beneficio por las lecturas, que igual por el préstamo bibliotecario, al igual que si mi libro lo tiene una biblioteca, yo cobraría pues, regalías, ¿no? Royalties al cabo de un año por la gente que haya sacado mi libro de la biblioteca. Entonces, yo creo que a veces también se deposita la responsabilidad en el individuo en lugar de responsabilizar al colectivo o al gobierno, ¿no? Que también a veces parece como que la cultura tenga que ser algo totalmente sostenido por las personas, por los pequeños grupos de personas entusiastas y que la administración pública se desentienda por completo. Y yo no creo que eso tenga que ser así. Para empezar, porque el principal obstáculo del acceso a la cultura es el económico y la capacidad adquisitiva de la gente viene bastante limitada por las políticas públicas, ¿no? Las políticas de un gobierno. Con lo cual, a veces yo pienso que el foco se coloca en el pirata, ¿no? En la persona, cuando en realidad es un problema, yo creo, mucho más amplio, ¿no? Y lo digo desde la posición de alguien que también a veces ha consumido mucho material pirata, sobre todo cuando era más joven, porque era imposible que yo pudiese comprarme todos esos discos o viese todas esas películas porque yo no tenía dinero para consumirlos, ¿no? Desde fuera no sé cómo se contempla lo que es la industria del cómic, la producción de cómics, pero yo desde dentro me parece una cosa, es un tejido muy frágil, muy débil, o sea, que se basa a veces en un entusiasmo de mucha gente que trabaja durísimo por apenas nada. Entonces, decirle a un editor, mira, te voy a piratear tu libro, o a un autor, le estás quitando de lo poquísimo que ya obtiene de su trabajo, que es muy poco, y realmente gran parte de los autores estamos pues, sacrificando nuestro tiempo libre para hacer una obra a lo largo de años. Entonces, claro, obviamente uno no puede ir detrás de los piratas como si fuesen delincuentes, ¿no? Pero sí que yo creo que es un poco lo que dices, ¿no? Si tú tienes la capacidad adquisitiva para consumir un producto, para comprar un producto, creo que es tu deber moral hacerlo. Otra cosa es que faltes a tu deber moral, pero yo creo que es así y tampoco me parece mal que hasta cierto punto se persiga, ¿no? Porque otra cosa que a veces resulta paradójico es que mientras el autor no ve casi dinero y el editor muchas veces tampoco ve mucho dinero y demás, las plataformas en las que se alojan estos cómics piratas sí que ganan dinero, ¿no? Y diciéndome, ¿cómo puede ser que de todo el tejido productivo que, ¿sabes?, que forma parte de la industria del cómic no vean dinero y sin embargo otra gente que no ha hecho absolutamente nada excepto colocar una página web sí que vea dinero? Eso es que es totalmente injusto. No creo que nadie discuta que eso es una injusticia, claro. También porque hay una gran demanda, o sea, porque la gente quiere leer y mucha gente tienes un pequeño, o sea, tú tienes la posibilidad de ir a la administración de ahí de la universidad, o sea, perdón, de las bibliotecas y pedir que coloquen un cómic, ¿no? Que a ti te interese leer y si pueden obedecer a tus demandas, ¿no? Entonces, yo creo que también ha sido por parte de la gente que cada vez demanda más cómics en el espacio público, ¿no? En las bibliotecas y universidades y incluso por mi parte en la educación, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estudié Bellas Artes no había forma de dar asignaturas que tuviesen que ver con el cómic y demás. O sea, uno tenía que ingeniárselas para en alguna asignatura de dibujo colocar un proyecto de cómic, pero ahora no, yo creo que ahora sí que están ya mucho más abiertos a eso, incluso tienen un máster propio de ilustración que incluye cómic. Entonces, ya digo, yo creo que poco a poco pues, se va haciendo un hueco y es cuestión de tiempo. O
sobre todo si hay demanda, si hay inquietud por parte del alumnado de las universidades, por ejemplo, o del público lector, yo creo que al final eso se va a ir creciendo de forma natural. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención, te digo, el que me hayas compartido la novela, me queda así como, pues, si fuera yo, no sé si lo compartiría. Así, ¿no? O sea, es obvio que esto se lo pueden piratear, entonces, pues qué buena onda. Qué amable. Bueno, yo confiaba en que si tienes este canal y haces esta labor, no tienes ninguna intención de ser un pirata, todo lo contrario, eres alguien que dedica un gran esfuerzo desinteresadamente, o sea que... Gracias a ti, Aaron. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer.